Soy Mijael Damas, abogado corporativo en Estudio Fuentes, y hoy vamos a hablar sobre los beneficios de un capital social pequeño o alto. Eso va a depender mucho de la capacidad económica que tengan los socios, pero además, y de gran importancia, es también del alcance o el margen de operatividad que deseen alcanzar. Ahora, dicho esto, el capital social es como la alcancía de la empresa, que va a servir para el inicio y el soporte de las operaciones, pero también para responder frente a las obligaciones que esa traiga. Ahora, definiendo ya un aspecto económico, el capital social es el conjunto de bienes dinerarios o no dinerarios que hace los socios como aporte a una empresa. Ahora, también tiene una connotación jurídica, donde tiene una doble función. La primera es una función de garantía que sirve para los accionistas, donde el capital social es la cifra o es una cifra de retención y contable que es el inicio de partida del pasivo del balance. Es decir, es la cuenta por pagar que tendrá la empresa frente a los accionistas. Y además hay una función organizativa, donde el capital social va a servir como una guía o una pauta dentro de las relaciones jurídicas que se den entre la sociedad y los accionistas. Asimismo, el capital social sirve como defensa para los accionistas, pero también para terceros. Hay que tener en cuenta que el capital social es uno de los elementos importantes para poder demostrar la solvencia económica o la solvencia patrimonial de la sociedad. Entonces, frente a ello, los terceros deben conocer cuánto es el monto del capital y cuánto es el límite que tiene cada socio por el aporte que han hecho, porque esto para ellos es muy importante al momento de la responsabilidad que vaya a tener cada accionista. Por el otro lado, la defensa para los accionistas va a ser en cuanto al límite que tenga la administración de la sociedad en la que pueda pues gozar de estos derechos en base a lo que han aportado pues cada accionista. Por ejemplo, en una sesión, una convocatoria de junta general de accionistas, pues los derechos a voto se van a respetar de acuerdo a la participación o el número de acciones que tengan en una sociedad. Entonces, dicho esto, hay que determinar qué beneficios existen entonces con un capital pequeño o alto. No quiere decir de que una sea mejor que la otra, solamente voy a dar a conocer cuáles serían uno de los beneficios y a través de eso cada uno pues pueda determinar qué capital social puede aplicar en su empresa. Ahora, cuando un capital social es pequeño, podemos decir de que la responsabilidad también será menor de los socios, porque al tener un capital social menor, el límite o los aportes que han hecho los accionistas, pues se va a ver reflejado justamente de eso para poder determinar la responsabilidad. Entonces hay una responsabilidad menor frente a los terceros. Entonces es por eso que muchos de ellos también, muchas personas pues que quieren formar una empresa con un capital menor. Pero también otro beneficio, pongámosle, es justamente en la distribución de dividendos. Para la distribución de dividendos siempre pues debe haber la solvencia o los ingresos o el patrimonio neto de la sociedad pues debería siempre ser mayor al capital social. Entonces, cuando se tiene un capital social menor y el patrimonio neto es mucho mayor, pues obviamente se van a aplicar dividendos. Siempre, casi siempre se va a aplicar dividendos. Entonces, este también es un beneficio que las personas pues toman en cuenta. Sin embargo, cuando se tiene un capital social alto, ¿ok? Si bien es cierto la responsabilidad de los accionistas va a ser mucho más alta y además inicialmente pues no se va a dar una distribución de dividendos porque va a tenerse un capital social alto y al inicio siempre pues el patrimonio neto tiende a ser igual o menor que el capital, pues entonces ahí a veces no se va a determinar la distribución de dividendos. Sin embargo, como digo, cuando tienes un capital alto, vas a tener una mejor y mayor fortaleza empresarial, que eso es lo importante. Entonces, ¿por qué es importante frente a terceros, frente a los proveedores, clientes, entidades bancarias? ¿Por qué? Porque al tener una fortaleza empresarial vas a tener una imagen con mayor seriedad, justamente frente a tus clientes y proveedores, porque va a haber una mayor seguridad, una mayor confianza,
pero además vas a tener un mayor respaldo crediticio. Es decir, las entidades bancarias o financieras pues te van a ver con mayor seriedad, te van a ver que, bueno, tienes un capital alto y por ende te puedes adquirir a mayor accesibilidad a créditos o préstamos. Entonces, vemos que hay muchos más beneficios frente a un capital social pequeño, como también hay una mayor accesibilidad o ampliación en las líneas de productos o servicios. Entonces, hay una fortaleza empresarial detrás con un capital social alto, a diferencia de un capital pequeño, pero no quiere decir de que una sea mejor que la otra, porque como digo al principio, esto va a depender mucho de la capacidad económica que tenga cada socio y dos, al margen o el alcance que quisieran alcanzar. Y también hay que tener en consideración que para poder aportar o para poder constituir una empresa y un capital social, pues por lo menos tiene que estar suscrito y pagado íntegramente por lo menos el 25% o la cuarta parte del monto. ¿Ok? Y cuando hablamos suscrito, estamos hablando de que una persona se obliga a dar un aporte, ¿ok? Para que reciba una cierta cantidad de acciones por ese aporte de un bien dinerario o no dinerario y que va a asumir derechos y obligaciones en su condición de accionista. ¿Ok? Así que antes de constituir una empresa, pues tengamos en cuenta estos criterios y de ahí determinar, pues buscar el equilibrio que necesitas para el desarrollo de tus actividades. Gracias. ¿Aún no nos sigues? ¿Qué esperas? Pon like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.